Aníbal, cuando uno ve los cultivos de maíz en, bueno, en las horas de la tarde con mucha temperatura, las hojas se comienzan a cartuchar. Ese es un signo y un síntoma de estrés hídrico. ¿Es irreversible esa situación? Llega un momento que ese estrés es irreversible, cuando realmente el cultivo agota el agua útil del suelo. Pero uno, si va al campo más de una vez en el día, puede ver que incluso en este momento cultivos que están con la hoja cartuchada, como se dice, al mediodía, cuando uno va al otro día a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ve que la hoja está expandida nuevamente. Y esto es porque de noche la deficiencia cae, porque deja de haber demanda atmosférica tan alta. Entonces el cultivo, con el agua que tiene en el suelo, puede restablecer su equilibrio, ¿no? O sea, se puede expandir nuevamente. Entonces las primeras horas de la mañana otra vez funciona correctamente con los estomas abiertos e interceptando radiación, y otra vez cuando se empieza a generar el estrés se empieza a cartuchar, o sea, cuando la deficiencia es muy alta. Tengan en cuenta también que incluso en algunos sitios con agua en el suelo, este acartuchamiento se puede deber a una excesiva demanda, como fueron en estos días de 37-38 grados, con humedades relativas que llegaron hasta valores cercanos al 15-20%, extrema demanda. Entonces el cultivo se acartucha. A medida que el estrés progresa, la situación de estrés hídrico progresa, el acartuchamiento es cada vez más prolongado. O sea, se acartucha antes en la mañana y tarda más tiempo en desacartucharse. Llega un momento que el cultivo no se desacartucha más y ahí estamos complicados, digamos, ¿no? Claro, ahí realmente, bueno, ya es una situación irreversible. O sea que el productor ve las hojas acartuchadas a la tarde con mucha temperatura y expandidas a la mañana. Allí entonces hay una posibilidad, una chance. El cultivo todavía está creciendo. El cultivo, o sea, hay estrés hídrico, es claro, pero todavía el cultivo se está recuperando. Un síntoma muy malo es ir a la mañana temprano y que el cultivo está acartuchado, ¿eh? Ese es un problema grave. Bueno, lo que vos me estabas señalando respecto a los suelos someros, a mí me parece importante determinar algunas cuestiones. En primer lugar, de buscar los suelos apropiados y profundos para el cultivo de maíz. Es un poco lo que señalamos siempre como, bueno, sembrar o elegir las especies por ambiente. Está muy bien lo que decís, Hernán. O sea, justamente años como este es donde tal vez se vean las máximas diferencias. Supongamos que no llueva en unos días. Para fechas tempranas de maíz se va a ver muy bien la diferencia en profundidad de suelo, en el rendimiento. Suelos profundos son capaces de almacenar más agua, y como el cultivo está transcurriendo el periodo crítico con el agua almacenada, si tenía más agua almacenada es muy probable que fije más granos y que rinda más. Eso es lo que se va a ver en años como este. Años donde llueve en el periodo crítico, llueve, supónganse el año pasado, es probable que no vea tantas diferencias. Entonces, en suelos profundos, los pisos de rendimiento del maíz son mayores. ¿Bien? Eso es lo que hacemos, le damos estabilidad al maíz en la rotación. Y también tenemos que decir, Aníbal, porque esta zona no es una zona maicera por excelencia, es una zona maicera con ciertas limitaciones como las que estás señalando, ¿no? Tal vez la principal diferencia con la zona núcleo maicera es la presencia de tosca en gran parte de los suelos de nuestra región, sí. Bueno, estamos acá en presencia, ya lo estamos mostrando en imágenes, Aníbal, de un maíz, claro, el que nos está viendo, el productor, dice, pero ¿cómo? ¿Esto es a secano? No, esto es con riego. A ver qué nos podés decir, y en este año que se van a notar seguramente diferencias significativas en tamaño, en los rendimientos, en peso de mil, etcétera, ¿no? Sí, es muy probable que la principal diferencia, como comentamos hoy, sea en el número de granos, ¿no? En el número de granos por unidad de superficie. Bueno, este maíz sí es un maíz al que no le falta ni agua ni nutrientes. Fíjense, está justo en floración, vemos que están los estigmas. Esos estigmas acaban de aparecer, o sea, y ahora se está produciendo la polinización, o sea, el polen cae de esas panojas y fecunda cada granito. Ese es el momento crítico en maíz. Esta planta está regada, es muy probable que fije muchos granos. Si vamos al campo, a un campo un año como este, en un suelo somero, es muy probable, primero, que el polen se esté liberando en la panoja y que los estigmas no estén, ¿bien? Porque hay protandria, o sea, se atrasa la floración femenina. Y por otro lado, cuando no hay protandria, supongamos que hay polinización, es muy probable que si el estrés continúa, una gran proporción de esos granitos, de esos óvulos fecundados, aborte y no llega a un grano a cosecha, ¿eh? Por eso este es el periodo crítico del maíz. Es decir, en zonas de estrés, con estrés hídrico, no va a haber una fecundación
como en este caso, donde el número de granos va a ser prácticamente digamos, el potencial, ¿no? Va a ser el que nos permita el ambiente que va a estar dado, en este caso, por la radiación y la temperatura, porque el agua la tenía, ¿bien? Entonces, se van a fijar la mayor cantidad de granos que nos permita nuestro ambiente. Ese va a ser el rendimiento potencial de maíz para Balcarce para este año, va a estar en estos ensayos. Claro, y también tenemos que decir algo que conversábamos ayer, Aníbal, que este año se está dando, como no llueve, una gran radiación, y si tenemos el maíz regado, como en este caso, altas temperaturas, porque es una planta que necesita temperatura y radiación. Sí, es interesante el comentario. En general, por ahí lo que querés decir es que en general los años más secos son los años de máxima respuesta a riego. ¿Por qué? Porque justamente si es seco es que no llovió, entonces quiere decir que hubo pocos días nublados, entonces quiere decir que hubo bastante radiación. ¿Tá? Entonces el crecimiento de estos cultivos regados está limitado por la radiación y la temperatura. Este año hubo alta radiación, alta temperatura y tenemos agua, y entonces esperamos en estos cultivos sacar 18, 20.000 kilos de maíz. Nos encontramos en la Reserva 7 de la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a conversar sobre un tema en los cuales ya hemos tocado en alguna oportunidad, la producción intensiva de carne. Vamos a conversar con el ingeniero zootecnista Carlos Maglietti, que es de Corrientes, y bueno, está trabajando aquí hace un año aquí en Balcarce. Y bueno, nos va a explicar un poco cómo es toda esta explotación y cómo se pueden llegar a producir, bueno, 1.000 kilos de carne por hectárea. Los saludamos. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes. Es un placer recibirlos en el módulo acá en Reserva 7. Bueno, Carlos, un poco la introducción, ¿no? Vamos a arrancar por el final, pero 1.000 kilos de carne por hectárea, ¿se pueden llegar a producir en un campo bueno, digamos, en un campo agrícola, producir carne en un campo agrícola? Nosotros estamos trabajando en este módulo hace 2 años, o sea, tenemos los datos de un ejercicio, logramos más precisamente 1.014,1 kilos de carne por hectárea, o sea, los 1.000, y sí es posible. Este es un campo, si bien no tenemos problemas muy graves de suelo, tenemos zonas del módulo que son 70 hectáreas bastante bajas, que son encharcables, entonces eso nos limita en cuanto a la actividad agrícola. Por eso este sistema, para producir los 1.000 kilos de carne, se basa en la utilización de las pasturas perennes, verdeos de invierno y en aquellos suelos que lo permiten, en las lomas, la utilización de un cultivo de maíz, como podemos ver a nuestras espaldas, que lo que sirve este cultivo es para potenciar a la ganadería, ya que lo embolsamos, hacemos hilo de bolsa entera y ese alimento que estamos produciendo para sostener esta producción y estas elevadas cargas que estamos teniendo, tanto en el invierno o inclusive en la terminación. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.